esta devolución del 40% no solamente abarca la cuota de los colegios, también está hablando de gastos escolares en general, como por ejemplo la compra de un libro, un curso, de los materiales que los chicos necesiten. Bueno, todo esto podría deducirse en un máximo de un 40%, pero también tiene otros puntos, ¿no? Un poco más paradigmáticos, como es el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces que ingresaron a la justicia antes del 2017. Lo que se quiere es que toda la justicia, que los jueces que hasta ahora no estaban pagando ganancias, comiencen desde el 2023 a pagar también ganancias. Bueno, sobre estos cambios vamos a hablar con Guillermo Poch, que él es tributarista, ¿sí? A ver, a nosotros se nos complica mucho, la verdad. La Argentina, ¿cómo estás, Guillermo? Primero, bienvenido, muy buenas tardes. En Argentina, la verdad que necesitamos contadores, aquellas personas que no somos millonarias, ¿no? En otros países necesitan por lo general contadores, un asesor financiero, las personas que tienen determinado monto de dinero por mes o valores, bienes y demás. Pero la verdad que Argentina tiene muchos impuestos y algunos de ellos se pueden deducir de otros impuestos, lo cual hace que tu carrera sea realmente muy interesante, ¿no? Sobre todo en el momento de explicar. Así es. ¿Cómo van a impactar, Guillermo, estos cambios de ganancias? Bueno, como vos bien indicabas, esto se estaría tratando ahora con la reforma del impuesto a las ganancias dentro de lo que sería el presupuesto 2023. Como bien indicás, en Argentina hay muchos impuestos, estamos hablando más o menos entre 165, 167 impuestos, y de alguna manera tiene su complejidad. Esto es porque se fueron haciendo parches en la normativa y eso lo hace complejo. Lo que se está proponiendo particularmente, como vos indicabas, era una deducción en gastos que antes no se permitían, que están todos los gastos vinculados a la escolaridad. Sí, de alguna manera resulta interesante, sobre todo cuando hoy la gente tal vez está retrasando determinados gastos, incluir una medida de alguna manera de este estilo. Claro, ¿sí? estamos hablando de colegios privados, ¿no? Aquellos padres que mandan a sus hijos a colegios privados y tienen la cuota, la matrícula. Sí, se está hablando de que vos puedas deducir 10.000 pesos por mes de lo que sería la escolaridad. Hay que ver cómo termina después realmente redactado el artículo, o sea, esa modificación que se va a introducir. Establece la norma, ¿no? Totalmente. Entonces, si ahí se va a permitir también gastos o la cuota, podría pasar que alguien que está enviando a sus nenes a un colegio público tal vez pueda deducir algún otro tipo de gastos, que sería lo razonable. Y ahí lo que hay que tener presente es de que sea de manera amplia para toda la gente y tal vez no limitarlo únicamente a los empleados en relación de dependencia, ni que puedan ser tal vez cargos públicos, sino que toda la gente que está enviando hijos a un colegio, aun cuando no tiene este tipo de rentas, pues se está hablando de determinadas rentas en particular, que puedan deducir ese tipo de gastos. ¿Es parecido a la deducción que se hace en este momento de obra social, cuando tenés gastos extras y los podés inscribir para descontar de ganancia? Tendría una naturaleza similar. Vos hoy los gastos médicos, obra social, como vos bien indicabas, los podés deducir. O sea, hay otros gastos. Hoy un hijo es deducible del impuesto a las ganancias. Para aquel padre que lo tiene a su cargo, ya es deducible. Sería un incremento en las deducciones. Sería dejarle más plata en el bolsillo a la gente, en definitiva. ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Qué pasará con la justicia? Vamos a ver, o sea, hay una acordada, que esto es viejo, pero los magistrados que ingresaron a partir del 2017 hoy tienen que pagar impuesto a las ganancias. Se está discutiendo a ver si puede ser retroactivo, eso no, pero en definitiva ahí habría que entender que los impuestos, viste, tienen que ser iguales para todos, es lo que se buscó en la reforma anterior. Es un tema que también tiene otra arista, que es que se habla de algo muy técnico, pero lo voy a mencionar después, lo explico, que es la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, como que de alguna manera no se vean afectados por lo que está disponiendo otro Estado. Entonces, vamos a ver qué pasa, va a ser una materia muy discutible. Muy compleja. Muy compleja, o sea, es mucho tecnicismo, la verdad. Bueno, ahora falta muy poquito para que en el mes de noviembre se modifique el piso de ganancias, ¿no? Ese también va a ser un punto ya para ahora, para este año, la semana que viene. Se está hablando de eso, se está pensando de que va a ser un monto de 330.000 pesos, como un umbral que debajo de ese monto se dejaría pagar del impuesto a las ganancias. Y de nuevo, cualquier medida que en definitiva le deje plata en el bolsillo a la gente, desde mi punto de vista, o sea, está bien. Guillermo, explícame la diferencia esta que muchas veces trae una situación compleja, que es el piso a la ganancia y el mínimo no imponible. ¿Cuál
es la diferencia entre estas dos? Porque mucha gente agarra, viste, 20.000 portales habrán leído, haga el cálculo con la siguiente utilización, usa la calculadora, a ver si pagás o no pagás. ¿Cómo haces bien el cálculo y cuál es la diferencia de esos dos puntos? Pregunta de parcial, diría, Claro, compleja. Sí. Mirá, es sencillo. Vamos a presentarlo para la audiencia, que es algo sencillo. Sí, primero relación de dependencia. Estamos hablando de empleos en relación de dependencia. Sí, es tres situaciones. Empleados en relación de dependencia, Sí. cargos públicos y jubilaciones. Ok. ¿Sí? Ahí vos tenés que aquellas personas que están por debajo de ese monto, cualquier concepto que tengan, o sea, hay un número que se llama ganancia neta, Sí. llega a cero. El mínimo no imponible es otra parte de la ley, es otro inciso de un artículo muy específico que lo que te dice es que todas aquellas personas que hoy están debajo de 250.000 pesos no están dentro, o sea, de ganancia neta, debajo de ese monto, no son sujetos directamente del impuesto a las ganancias. Eso es indicativo de que el Estado reconoce que las personas que tienen ingresos, o sea, netos, por debajo de 252.000 pesos, no tienen que contribuir para nada con el impuesto a las ganancias. Son cosas distintas, son artículos, o sea, incisos distintos dentro de la norma. Entonces, alguien que gana hasta 20.000 pesos por mes no tiene algo que se llama capacidad contributiva, capacidades de pagarle al Estado en ese sentido. Y después, la gente que es en relación de dependencias, cargos públicos y jubilaciones por debajo de estos montos tampoco pagarían. Lo que pasa es que ese monto, el mínimo no imponible, quedó muy bajo. Porque una persona que está teniendo ingresos por arriba de, suponte, 30.000 pesos o algo, ya quedaría como grabado por impuesto a las ganancias y eso en realidad quedó demasiado bajo. Claro, es compleja la verdad la ley. Fue difícil, de la ley ganancias. Sí, la ley es bastante compleja. A los argentinos por lo general se nos dificulta mucho el tema de los impuestos, ¿no? Siempre estamos viendo la situación, dónde tenés que pagar, después te llegan esos formularios que tenés que pagar porque te demoraste con no sé qué. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué se hacen estos emparches si no hay una nueva ley tributaria general? Mirá, hay una situación, está bueno el comentario. Sería bueno que el monotributo sea más fácil. O sea, si el monotributo fuese más fácil, ya estaría resuelto esta inquietud que vos planteás, que le pasa a todo el mundo. Sí, lo que vos planteás, la gente sí. le pasa. ¿Y por qué pasa? Parte de la presunción de que el contribuyente argentino evade u omite gravamen. Ese es el origen de por qué son tan complejos nuestra legislación. En otros países es mucho más sencillo porque parten de que el contribuyente no está evadiendo, no está omitiendo gravamen. Argentina tiene mucha evasión. Tiene una alta informalidad, pero también ahí te tenés que ir un poco más atrás. ¿Por qué hay alta informalidad? Porque nuestra presión tributaria es muy alta. Entonces, algo que se llama, o sea, que se habla dentro de los ámbitos tributarios es el premio que vos le das a alguien por estar omitiendo gravamen, por evadir impuestos muy alto, porque vos pensás que tenés un impuesto a las ganancias del 35%. Entonces, si fuese menor, la gente estaría más, no tendría tantos inconvenientes en pagar los impuestos y se simplificaría todo. Claro, claro. ¿Podría generar en el presupuesto del año que viene mucha diferencia que se aprueben estos artículos de ganancia? No creo. La mayor parte de la recaudación en el impuesto a las ganancias proviene de las empresas. O sea, no va a tener tanto impacto y las personas físicas, o sea, y la parte de relación de dependencia es un monto importante, pero la mayor proporción proviene de las empresas. Guillermo Poch, muchísimas gracias por haber Por favor, venido. Nos Paula. confundiste más de los que estábamos. No, mentira. Gracias. Gracias por la información.